Queridos hermanos, es evidente que vivimos en una cultura en la que el amor se ha rebajado muchísimo. Se lo considera como algo espontáneo, un mero sentimiento, en una sociedad que parece que su gran lema es la caducidad. Y la fidelidad parece algo obsoleto, algo del pasado, algo que no tendría sentido hoy día. Más aún, casi imposible de lograr. Eso es lo que se respira en lo que te enseña esta sociedad. Y entonces el divorcio pasa a ser una realidad generalizada. Y justamente hoy Jesús nos presenta un mensaje diferente. Un amor conyugal único, fiel e indisoluble. El Evangelio este domingo recuerda y justamente refrenda frente a la ley mosaica vigente en los tiempos de Jesús, el proyecto del origen de Dios. Esto es lo bonito. Él recuerda el origen de la creación, el momento de la creación, del varón y de la mujer. Al principio no era así. Recordamos, o al menos yo recuerdo, los años 80, en los que la sociedad argentina se dividía entre los pro divorcio y los que defendíamos el amor para siempre. Y hoy tenemos la ocasión, después de muchos años, de reflexionar sobre este hecho. El Evangelio de hoy trae dos temas: el tema del divorcio y la actitud de Jesús ante los niños. Jesús abraza y bendice a los niños y los pone como modelo de acogida del reino de los cielos, que requiere confianza, sencillez, la gratuidad del niño. Pero vamos a centrar la reflexión hoy en el tema del divorcio, o mejor dicho, en esa visión de Jesús sobre el amor y la fidelidad en el matrimonio. Es una enseñanza actual, pero también difícil, que hay que presentar siempre con mucha delicadeza, pero también con firmeza. Al mismo tiempo tiene que estar las dos cosas. Firmeza, porque hay una verdad que anunciar, y delicadeza por tantas personas afectadas también por una sociedad que al promover lo caduco, al promover lo que se usa y se tira, influye en todas las realidades de la vida del hombre. En el Génesis, la primera lectura, fíjense que aparece algo muy interesante: la soledad del hombre, del varón, que no se puede llenar esa soledad con las cosas, con todo el resto de la creación, ni siquiera con el dominio sobre la naturaleza. Parecía casi como que después de Dios era el rey, que podía dominar todo. Sin embargo, su soledad no se cura con esto. Todo eso no lo hace feliz. Y aparece allí la necesidad, entre comillas, de la compañía de la mujer, con quien serán los dos una sola carne. De ese modo, cada uno podrá amar al otro como a sí mismo. Al ser una sola carne, podrá amar al otro como a sí mismo. Claro, los fariseos siempre buscaban ponerle alguna traba, alguna prueba, alguna trampa a Jesús, y entonces hacían preguntas donde a ver en qué estaba parado él. Entonces le pregunta justamente sobre los motivos de repudio del varón a la mujer, qué hacer, ¿no? Y Jesús no hace una respuesta evasiva,
permisiva, ni tampoco rigorista. Él contrapone la ley de Moisés con el proyecto original de Dios. Ahí está la clave. No se pone a discutir si la ley de Moisés tenía razón. No. El proyecto original de Dios. Que para todas las cosas siempre hay que volver ahí. Y entonces cita literalmente el Génesis. Serán una sola carne, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Se trata de un proyecto de comunión personal, de igualdad entre el varón y la mujer, de complemento, de mutua entrega, sin imposición ni sumisiones, que contrasta muchísimo con la situación de inferioridad que tenía la mujer en los tiempos de Jesús y que todavía en algunas situaciones lo sigue teniendo, en ciertas culturas especialmente. Jesús rompe con la interpretación del patriarcado y del machismo, interpretación que hacía que el hombre podía despedir a la mujer si se cumplían ciertos requisitos. Al revés nunca, el hombre podía despedir a la mujer. Entonces propone un estilo diferente para las relaciones humanas. Eleva a Jesús la meta de volver a la calidad de los primeros días de la creación. Al principio no era así. Esto es muy importante, descubrir a Jesús en este sentido. Y siempre que Él responde con mucha altura. No se pone a discutir. Él marca por dónde va la cosa. Al principio no era así. Ni Jesús, ni nadie ignora lo difícil que es una relación de pareja. O tampoco se ignora el clima insoportable al que pueden arribar cuando existe una mala relación. Ni tampoco se ignora el sufrimiento que deben soportar en esos casos los hijos y hasta los propios esposos. Por eso Jesús vuelve sus ojos al proyecto original de Dios. Proyecto que vivido en la fe, proyecto que cuando se vive desde la fe se transforma en sacramento. Esto es interesante. O sea, ¿qué significa sacramento? Signo vivo del amor fiel de Cristo a su iglesia, que debe ser vivido con fidelidad, fecundidad y unidad entre los esposos. Ahí está la clave. Porque, claro, ¿por qué nosotros como iglesia tenemos siempre que defender el matrimonio y el matrimonio para siempre? Porque al hacerse sacramento se transforma en signo del amor de Cristo por la iglesia. Y los esposos tienen que ser entonces tan fieles, tan fecundos y tan unidos como Cristo y la iglesia, porque son signos de ese amor. Jesús no quiere imponer una nueva ley, sino que Él, como siempre, ayuda a tener una visión más amplia, más alta. Propone un nuevo horizonte que caracteriza ese horizonte, el seguimiento de Jesús. Y el tema de Jesús, más que un yugo pesado, que además Él siempre dice: carguen con mi yugo, que es liviano, y acá lo vuelve a presentar de ese modo, porque Él presenta el tema como evangelio, no como en ley pesada, como evangelio. O sea, como buena noticia de felicidad y de salvación. Al principio no era así. Hay un amor diferente al que se plantea hoy. Por eso Jesús no impone una carga, sino que desea librarnos del egoísmo y nos dice que la fidelidad es posible porque el amor es posible. Ahí está la clave. El amor es posible, y cuando el amor es posible,
es posible la fidelidad. Y esto se puede aplicar a toda vocación, no solamente a la matrimonial. Oímos, la palabra de Dios nos lleva a centrarnos en la reflexión sobre el matrimonio. Pero en toda vocación pasa exactamente lo mismo. El amor verdadero, auténtico, es posible. Y si es posible el amor, es posible la fidelidad. Por eso nos dice que debemos creer en el amor. Esa es la buena noticia que nos anuncia. Y que nosotros como iglesia tenemos que predicar. Hay que decirle a todos esto, cree en el amor. El que cree en el amor, creerá en la fidelidad y en todo lo demás. Lamentablemente hoy el divorcio es una realidad socialmente asumida. Socialmente asumida. En los años 80 la plaga del divorcio invadió todos los ámbitos legislativos del mundo, o casi todos. Quedaban muy poquitos, sí, ¿no? Y en nuestros pueblos y ciudades hay cada vez más personas que una vez fracasado su primer matrimonio se han vuelto a unir civilmente o han formado una pareja de hecho. Y entonces nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿cómo actuar? ¿Cómo actuar en estas situaciones? Claro, hay que predicar la indisolubilidad matrimonial, segurísimo, pero fundamentalmente desde esa postura, creer en el amor. Y hay que explicar también que la ley del divorcio es nociva, no solo para los católicos, sino para todas las personas. Es muy nociva. Cuando una realidad familiar no está bien compuesta, se generan problemas, y graves problemas, como vamos a ver después. Pero no basta con predicar la indisolubilidad y decir que la ley del divorcio es nociva. Hay que hacer más. Al divorcio se lo ha visto como una salida, sobre todo cuando ha habido situaciones difíciles, insostenibles. Pero también debemos saber, lo que decíamos antes, que ha generado muchos y nuevos sufrimientos en muchos esposos y en muchos hijos. Por más que se quiera ocultar y relativizar la realidad. Fíjense qué interesante, cuando se quiere imponer una ley de estas que no, ni hay que obedecerla porque no responden a la realidad natural del hombre, se traen estadísticas de todos lados. Se impone un día la ley y yo no veo después más estadísticas. Entonces yo quisiera conocer estadísticas concretas de todos los daños que ha generado el divorcio en los miembros de las familias. Una estadística que me diga esto. Los daños que ha generado el divorcio en la familia, que son los daños de no creer en el amor. Ahí está el problema. Está claro que la legalización ha llevado a que el divorcio, como decíamos, se vaya convirtiendo en una solución a la que cada vez con más facilidad y ligereza, en cuanto aparece la menor dificultad, cansancio, etcétera, etcétera, sin hacer esfuerzo alguno para una armonía mayor o la reconciliación, se echa mano de eso. Y fíjense algo gravísimo, ¿no? O sea que cada vez se lo va haciendo como más rápido al trámite y todo, para que no vaya a ser cosas que en algún momento se arrepientan y quieran estar juntos. Entonces en muchos lados ya está lo que se llama el divorcio exprés. A mí me llamó la atención en España, en un encuentro de matrimonio, que participó un matrimonio divorciado. Estaban divorciados, pero era matrimonio. Era matrimonio, casados por iglesia y todo, pero estaban divorciados. Claro, un día se enojaron los dos, se enojaron. Y enojado uno a veces hace muchas cosas mal. Y entonces a la rápida le hicieron el divorcio exprés y se divorciaron. Listo, pero pasó un año, menos de un año, y los dos
volvieron a reconciliarse. Y entonces volvieron a vivir juntos, volvieron a vivir el sacramento del matrimonio. Pero en los papeles figuraban divorciados. Porque hay que hacerlo lo más rápido posible para que destruyamos la familia. Y mis queridos amigos, el divorcio no podrá ser nunca meta o ideal del matrimonio. En todo amor verdadero, se encierra un deseo de permanencia y una exigencia de fidelidad. En todo amor auténtico y verdadero se quiere para siempre. Se quiere para siempre. Hasta en el propio camino de los consagrados. Uno por prudencia, por un proceso pedagógico, psicológico. Uno va tomando compromisos públicos, medianos, ¿no? A corto plazo, a mediano plazo, por un año. Pero yo no puedo, si hay un amor auténtico, decirle a Dios, te amo por un año. No puedo decirle eso, te amo por un año, te voy a amar por 6 meses. A ver, nos ponemos de novio por 6 meses, después de los 6 meses ya basta, ¿no? O nos vamos a casar por 2 años y después no, nadie puede decir eso. Porque cuando hay amor auténtico, uno siente que es para siempre. Y quiere y tiene el compromiso de la fidelidad. Y el amor y la fidelidad conyugal, como toda fidelidad, es un don de Dios, pero también una tarea de la cotidianeidad, de la vida diaria. Cada día vivido juntos, cada alegría y cada sufrimiento compartido, cada problema vivido en el matrimonio, van dando consistencia al auténtico amor. Y lo mismo pasa con el sacerdote, con los consagrados. Cada día le va dando consistencia al verdadero amor. Por eso los esposos, los sacerdotes, las consagradas, en la cotidianeidad van logrando. En el caso de los esposos, distancia o consolidan poco a poco la unión. En el caso nuestro, también. Nos van separando de Dios o nos van consolidando en una unidad muy fuerte con Él. Lo que se va haciendo todos los días. Ahí está la clave. De pronto un matrimonio se encuentra con que están muy lejos los dos, y eso no fue de ayer, ni de hoy. Hace rato que en la cotidianidad se va poniendo algo para que estén lejos. Y si uno está lejos de Dios, también, no es de un momento, no es de un instante. Uno le puede tomar un cortocircuito a un instante, pero eso se arregla. El problema es cuando viene perdiéndose el vínculo desde mucho tiempo y te quedas después sin nada. Por eso hay que entender muy claro, y volviendo al matrimonio, la posición de la Iglesia ante el divorcio. Cuando la Iglesia defiende la indisolubilidad del matrimonio y prohíbe el divorcio, fundamentalmente quiere decir que aunque unos esposos hayan encontrado en una segunda unión un amor que le podemos poner todos los colores que queramos, estable, fiel, fecundo, este nuevo amor no puede ser aceptado en la comunidad cristiana como signo y sacramento del amor indefectible de Cristo a la Iglesia, de Cristo a los hombres. Este es el problema. Pero claramente debemos decir que esto es una gran verdad absoluta, subrayada, pero esto no autoriza a nadie a condenar a quien vive en esa situación. Son dos cosas distintas. Dos cosas distintas. Ni tampoco ponerlos como personas excluidas de la salvación. La defensa de la verdad sobre el matrimonio no debe impedir jamás la comprensión, la acogida, la ayuda que toda persona necesita. O algunos no necesitamos ayuda, comprensión y acogida. Todos necesitamos ser acogidos. Es la fidelidad a Jesús que al mismo tiempo que defiende la indisolubilidad del matrimonio,
se hace presente ofreciendo su comprensión y su gracia precisamente a quien más la necesita. San Juan Pablo II nos dice en Familiares Consorcio que no se consideren separados de la Iglesia, estos casos, pues pueden y deben, en cuanto bautizados, participar en su vida. Esto es interesante. Son bautizados, tienen que participar en la vida de la Iglesia. Entonces no podemos excluir a nadie, ni condenar a nadie. Pero claro, no podemos aceptar ese nuevo amor en la comunidad cristiana como signo y sacramento del amor de Cristo por la Iglesia. Son dos cosas distintas. Pero la verdad es esa. Por eso siempre hay que recordar también que los divorciados que se han vuelto a unir civilmente siguen siendo miembros de la Iglesia, no están excomulgados. Aunque algunos de los derechos quedan restringidos, sí, pero forman parte de la comunidad y han de encontrar en los cristianos la solidaridad, la comprensión que necesitan para vivir su difícil situación, porque tampoco es fácil lo nuevo que iniciaron, de manera humana y cristiana. Por eso hay que cuidar mucho de la familia y trabajar muchísimo por la familia. Uno ve, muchas veces se lo he dicho, ¿no? Lo han escuchado decir, Hilder, Stanley, tenían un papá y una mamá. Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta también. Hay resultados diferentes. Seguro que habrá familias diferentes. Y fíjense que ayer o antes de ayer, ayer fue, leí en el diario una noticia que uno lo ve todos los días en quienes manejan los países, quienes nos gobiernan, quienes han hecho los grandes desastres de la humanidad. ¿De dónde vienen? ¿De qué familia tienen? ¿O qué familia tuvieron? Las dos cosas. Tuvieron y tienen. Y entonces, claro, cuando no hay una base fuerte, no hay valores. No hay valores. Y ayer había una nota en La Nación, el diario de La Nación de acá de Argentina, que se llama, se los recomiendo, es larguito, yo voy a hacer una pequeña síntesis como conclusión de esta reflexión. Chicos que marcaron el mundo, se llama. Dice, ¿cómo fue la infancia de los líderes de la Segunda Guerra Mundial? Dice, algunos tuvieron familias disfuncionales, con padres borrachos y golpeadores, otros prácticamente crecieron sin sus padres, y hasta algunos niños ricos que vivían con todo a su servicio, y a veces no siempre está tan bien, ¿no? Y si bien es cierto, los que están elegidos acá tienen décadas de diferencia entre unos y otros de edad, todos atravesaron experiencias que los marcaron desde su niñez. Y bueno, trae tres. Hirohito, no sé bien cómo se pronuncia porque es japonés, De Gaulle, Hitler, Roosevelt, Stalin y Churchill. Entonces de cada uno, hay mucha diferencia de edad, porque el más joven tenía 38 cuando empezó la guerra y el más grande 64. Pero todos marcados por su realidad familiar. Comencemos por Churchill, aquel primer ministro británico, ¿no? Él pertenecía a una clase alta. Sus padres eran muy activos en la vida social, política, pero emocionalmente distantes y hasta abandonaban mucho a sus hijos. Y en uno de los escritos de Churchill dice, amaba mucho a mi madre, pero a la distancia. Mi niñera era mi confidente. La señora Everest era quien me cuidaba y atendía todas mis necesidades.
mis muchos problemas. No había papá, no había mamá. Stanley, pobrecito. Familia pobre, padre golpeador. Es evidente que la infancia moldeó su carácter de dictador, ¿no? Un hombre que había venido de las provincias de Rusia hacia Moscú y estuvo marcada su infancia por la pobreza, la enfermedad y un padre borracho y golpeador. La mamá era sirvienta, el papá zapatero. Fue el tercer hijo, pero los dos mayores murieron muy chicos. Y el papá se iba hundiendo cada vez más en el alcoholismo. Y le daba unas buenas golpizas a su esposa y a su hijo. Y por eso, cuando el niño tenía 5 años, abandonó al esposo y se fueron los dos a rodar un poco por la calle. Le dio estudio, hasta quería que su hija fuera sacerdote ortodoxo. Y entró al seminario, no lo dice el diario, entró al seminario Stalin. Pero realmente un dictador terrible. Fíjense lo que él decía cada tanto, ¿no? Decía, la muerte de una persona es una tragedia, pero la muerte de millones es una estadística. Entonces mató millones, está claro. Pero claro, ¿de dónde viene? ¿De dónde venía? ¿De dónde venía? Roosevelt, que este llegó a decir, América Latina nunca va a mirar bien a Estados Unidos mientras sea católica. Por eso también hay invasiones de Estados Unidos, de sectas y compañías, ¿no? También nació una familia rica, con muchos jardines, muchos sirvientes a su disposición, pero tal vez tomó el carácter fuerte, autoritario de su mamá. Por eso en algún momento hasta hizo 10 campos de concentración, para poner norteamericanos nipones por dudar de su nacionalidad. Y hablan de que su papá, bueno, era de edad avanzada y muy ausente. Hitler, los azotes que recibía el papá los contaba. Es interesante los diarios de los hermanos de él, ¿no? Bueno, venía, ustedes fíjense que la Tapani es de uno de los dictadores más siniestros que hubo, ¿no? Era una familia de clase media, disfuncional, con un padre golpeador. Aunque el papá falleció cuando él tenía 13 años, pero las golpizas que le había dado marcaron a toda la familia. Cuenta uno de los hermanos, dice, una vez temiendo que mi padre ya no pudiera controlarse en su rabia desenfrenada, ella, se refiere a la madre de Adolfo, decidió poner fin a la golpiza. Subió al ático, donde estaba pegándole al niño, cubrió a Adolfo, que estaba tendido en el suelo, pero no pudo evitar el golpe final de mi padre, dice el hermano. O sea que al final la digo también la esposa. Y ella lo recibió sin emitir sonido. Pero interesante, porque Adolfo le dijo con orgullo, contaba las veces que el papá le pegaba, ¿no? Dice, papá me golpeó 32 veces y no lloré. Expresaba. Entonces ustedes ven después lo que viene. Verdaderos monstruos para la humanidad. Esto porque les tocó hacer una guerra mundial, pero hay tantos otros sueltos.
que vienen de familias con muchos problemas, ¿no? De Gaulle, el mejorcito. Tiene una familia, cuentan los hermanos, una familia, dice que ellos tienen buenos recuerdos de la infancia. Dice, no éramos muy consentidos, pero éramos felices, estábamos rodeados de cariño de nuestros padres, ellos dos se llevaban bien, en casa reinaba la paz. Tuvo mejor familia. Y el japonés, terrible también. Como iba a ser emperador, se consideraba que era el niño descendiente de los dioses. Entonces su papá y su mamá, que tenían 21 y 17 años, cuando tuvieron el hijo, ¿no? Que era considerado descendiente de la diosa del sol, ¿no? Entonces, cuando tenía 10 semanas de vida, para ser criado, se lo entregaron a un alto jefe militar, para que de allí lo eduquen en función de lo que iba a hacer. ¿Está claro? No era ni papá ni mamá. Así que bueno, y en 1926 se transformó en emperador. Pero fíjense ustedes dónde estamos apuntando. ¿Cuánto hay que trabajar por la familia? ¿Cuánto hay que trabajar por la familia? Hoy hablamos de mucha violencia, de droga distribuida por todos lados, de muchos adherentes a la droga. Pero fijémonos dónde está y cómo está su familia. Fijémonos qué hay detrás. Familias que se inician mal, familias que no tienen mucho futuro, niños que no tienen contención. A veces está el papá, está mamá, pero no hay contención. ¿No es cierto? Y por eso hay que trabajar mucho por esto. Y especialmente, vuelvo a subrayar lo anterior, o sea, Jesús no viene a traer una ley que impone un peso, sino viene a mostrar el verdadero amor. Y esto es lo que nosotros tenemos que mostrar, viviéndolo primero nosotros, en nuestras propias realidades. Jesús en el Evangelio muestra acá la revelación del amor como expresión y participación del amor de Dios. Y la pureza de ese amor de Dios, ¿no? Claro, pero mientras persista el pecado, el amor va a sufrir siempre distorsión. Va a estar distorsionado el amor siempre. Va abrazando una tecnología que no habilita nada, ¿no? Y lo vemos a diario. Por eso el amor es importante para las personas. Pero pocos son quienes se empeñan en hacerlo objeto de una libre y responsable opción de la vida. Porque por aquí pasa. Quien quiere amar de verdad tiene una opción libre y responsable. Responsable. Yo creo que en la familia de hoy, ¿no? Hablo de subrayo varias veces la palabra responsable. Responsable. Es que, en definitiva, como dice el dicho, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. O sea, el amor es el que tiene que manifestarse en todo lo que vamos haciendo. Que en definitiva, el nuevo mandamiento que Jesús le da a los discípulos, ¿no? Y además nos enseña que el amor verdadero y auténtico necesariamente pasa por la cruz. Entonces, en el planteo de hoy, de que nada te duela, de que nada sin exigencias, que todo como que es fácil para la vida, no se puede entender el amor. Pero Jesús lo enseñó de un solo modo. Dice, amar hasta la cruz. Ahí está la clave. Que María, que entendió esto claramente, nos dé por su mediación, el contacto con ese amor de Dios, experimentarlo y llevarlo a lo concreto de nuestra vida,
para que nuestro amor sea siempre como el de Él, con la máxima renuncia de los yo para generar nosotros, entre nosotros y con Dios. Que así sea.